don Juan Burgos, don Checho Posada, que fueron los fundadores de Robledo, eran todos descendientes de españoles, aunque muchos decían que tenían sangre sucia, como dice la poli, pero no sé, desde ahí salió ya San Silvio. Y ya vino la erección de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Aná. Y hay un documento del señor, el excelentísimo señor obispo de Antioquia, que lo expidió el 25 de febrero. Nuestra Señora de los Dolores ya quería retirarse de Belén. De los de Belén no quería porque por el billetico, la pochera ya. Entonces, este obispo en este decreto, que es extenso, es muy extenso el decreto, pero en resumen les decía que la parroquia de Belén tenía suficientes feligreses con que sostenerse él y dos curas más, o sea, el párroco y dos curas más, y que por ende la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores tenía también cómo sostenerse el párroco y un cura más. Entonces ahí viene ya el nombramiento del primer cura párroco de acá de Robledo, que fue entre 1832 y 1847, el presbítero José Antonio Palacio Vélez. Lo que pasó cuando se fundó Robledo es que la Iguaná se creció y hubo una riada. Una riada es una desbocada del río. Entonces hubo una riada y fue tan brava la riada que la quebrada de la Iguaná se iba por los 80 hasta el estadio. O sea, daba la vuelta así para allá y se iba para el estadio. Y caía ya al estadio por aquí, por donde eso hoy por el 80. Y la del estadio se llama Los Huesos. Entonces, la Iguaná caía a los huesos. Pero fue tan brava la riada que hizo su propia pausa. Siguió derecho hacia el río Medellín. Y ahí fue donde se llevó las casas y hubo la desgracia, que parece que fue en 1813, 80. Entonces se hubo la desgracia de todas las casas y todo eso. Al ver ellos que quedaban en peligro por la quebrada de la Iguaná, se vinieron para la Falda del Cucaracho. Esta es la Falda del Cucaracho. Esta Falda del Cucaracho era una finca grandísima que era de don José Burgos, más o menos era el resto. Y entonces don José Burgos fue loteando. Si ustedes ven estas casas, todas estas casas son iguales del otro, del tamaño del otro. Esta casa tiene, por ejemplo, 384 metros cuadrados y la de abajo es muy similar y la de abajo muy similar hasta llegar al Jordán, que fue una de las primeras casas que se hicieron acá, que es muy famoso. Entonces ya ahí empezaron los habitantes a crecer y a llegar aquí a hacer las casas, y viendo que esto era un remanso de paz, los ricos del poblado hacían casas aquí para venirse a temperar en vacaciones o venirse los fines de semana a tomarse sus tragos con sus otras esposas, no con las esposas, sino con son casas de las antiguas de aquí de Robledo, que se hicieron para recreo, pero recreo de los pudientes de aquella época, y después ya pasaron a familias a vivir ahí. Cuando ya se formó toda la calle de Robledo, hubo una familia que fueron los mismos Burgos que lotearon esto, pero fueron llegando otras gentes también a comprar. Y iban comprando, iban haciendo algo. Tomás Carrasquilla, en su libro del frutero, habla cómo se fue creciendo como una culebra en la falta del Cucaracho, y cómo iban surgiendo las casas blancas dentro de la espesa, dentro del verdor que tenía Robledo, iba surgiendo las casas blancas que se llamaban las casas que se fueron haciendo. Y ya después ya se hizo con la iglesia, que ya entraron otros párrocos y todo eso, que empezaron a hacer la iglesia. Inicialmente, cuando ocurrió esa riada abajo, en el Jordán, el obispo dio permiso para decir misa en el Jordán. Entonces ahí decían la misa mientras hacían una capillita de paja. Y después ya quisieron eso, pero un acólito descuidado dejó prender la iglesita y se les quemó la iglesita que habían hecho de pan.
Entonces ya pensaron más en grande y vamos a hacer esta iglesia ya como debe ser. Primer templo parroquial. Existe en la Guaná una hermosa capilla, pero aquí no está hablando de la de acá. Por eso se llama el primer templo parroquial de la zona. Una hermosa capilla costeada por los mismos vecinos y que puede servir muy bien para la iglesia parroquial por su capacidad y muy bella situación. Esta capilla debió ser la dedicada a San Ciro, pues en diversos documentos se mencionan la de los Dolores y la de San Javier como distintas y distantes de la parroquial. En la relación del señor Izaza, que era el obispo, dice: existía una capilla dedicada a San Ciro, cerca del cementerio, en posesión de don Juan Posada. Ahí les hablo yo de los Posadas, que también fueron los que estaban aquí. Hoy por hoy la descendencia de los Posadas de aquella época son los dueños de Posada Tobón. ¿Y Posada Tobón qué es? Tobón. Las fiestas patronales se han rotado según el cura, pues, según la disponibilidad del cura. Yo recuerdo hace por ahí unos 30 años que una fiesta patronal aquí era unas fiestas como unas corralejas de la costa, porque la gente, había tanta finca alrededor que la gente daba para ese día el mejor novillo que tuviera en la finca y lo donaba para la iglesia, el mejor racimo que tuviera en la finca y lo donaba para la iglesia, la mejor gallina de la viejita que vivía allá arriba, la traía y la donaba para la iglesia. Y todas esas donaciones se hacían en una tarima grande que se hacía y se remataba. ¿Quién da por esta? ¿Cuánto da por esta? ¿Quién da más? ¿Qué tal cosa? Se remataba, era una belleza como se hacían eso. Entonces, esa era la fiesta patronal que se hacía el 11 de julio, más o menos, en ese entonces. Pero cuando ya se nombró el patrono y el vicepatrono, ya vinieron visitas pastorales y la tradición de la parroquia, la patrona es Nuestra Señora de los Dolores y el vicepatrono San Ciro quedó oficialmente el 11 de julio. Pero después vinieron otros curitas y la pasaron para septiembre. El padre más representativo que tuvo la iglesia aquí fue el padre Arcila. El padre Arcila estuvo aquí cuando había una persecución entre ellos mismos. El padre Arcila tenía que esconderse para decir la misa y la tenía que decir en casas escondidas y no podía decirla en la iglesia, ¿cierto? Porque había una persecución tremenda. El padre Arcila, la cosa más significativa que hizo aquí fue que se trajo unas monjas que se llaman carmelitas, y con esas monjas puso un colegio donde era el teatro. Donde era el teatro puso un colegio y en ese colegio fundó las escuelas carmelitas que hoy por hoy es el Colegio Carmelitano de Medellín. Y la fundación fue aquí en Robledo, porque es que aquí en Robledo, en esa época, Robledo fue la parte industrial y episcopal de todo Medellín. Aquí se fundó Talleres Robledo, que en este momento está inmortalizado con el Museo Belmán en la Avenida Río. Allá está Talleres Robledo. De Talleres Robledo, ¿qué surgió? Siderúrgica. ¿Sí? La primera trilladora de café que se creó en Medellín fue aquí en Robledo. Se llamaba Trilladora de Café Los Amayos. ¿Sí? Y esa trilladora de café posteriormente fue la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Se crearon los molinos, los famosos molinos para hacer la arepa, para moler la que todavía existe, también fueron creados aquí. Aquí había las fundiciones más grandes de Medellín. O sea, esto fue una zona casi industrial, totalmente industrial, pero lo fueron despachando por razón de la residencial. Entonces ya fue quedando residencial. En este momento, por planeación municipal, somos mixtos.